Buenos días a todos. Damos oportunidad al ciclo de conferencias 2014 de la Comisión Nacional de Bioética como un espacio de conocimiento. En esta ocasión nos acompaña el doctor Simón Cava Karasik con el título Perspectivas de la bioética en los Institutos Nacionales de Salud. El doctor Simón Cava es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un posgrado en bioética por la Universidad de Favaloro en Argentina y estudió un postdoctorado en genética humana en el Centro Médico de la Universidad de Texas. Colabora como miembro de varias asociaciones médicas y científicas, entre ellas la Academia Nacional Mexicana de Bioética y el Colegio Americano de Medicina Genética. También ha sido vocal de comités de ética en investigación en nuestro país y es presidente fundador del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General Dr. Manuel G. González. Su labor académica en el campo de la medicina y la bioética es destacable. Es autor de más de 25 artículos especializados, ha sido director de tesis de posgrado y ha compartido su conocimiento como profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM, la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas y la Universidad Iberoamericana. Formó parte de la Comisión Nacional de Bioética como director ejecutivo y actualmente es director general de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. Doctor Cava, bienvenido de nueva cuenta a la comisión. Gracias. Pues muchas gracias. Primero y antes que nada, pues quiero agradecer la oportunidad que me da la Comisión Nacional de Bioética, en personal al doctor Manuel Luis de Chávez, por poder venir y compartir con ustedes una serie de reflexiones que me parecen podrían ser pertinentes acerca de cuál es la perspectiva de la bioética en los Institutos Nacionales de Salud. Creo que para poder enfocarnos en la perspectiva que podría tener la bioética en los Institutos Nacionales de Salud, habría una serie de elementos que deberíamos de abordar para poder reflejar el verdadero impacto que tiene la bioética en lo que es el quehacer de los Institutos Nacionales de Salud. Por eso me permitiré abordar y precisar algunos de los temas que se van a tratar. En primer lugar, lo que se refiere a la medicina de alta especialidad, siendo la vocación de los Institutos Nacionales de Salud abordar en nuestro país o liderar en nuestro país la medicina de alta especialidad. En ese sentido, definir cuál es el papel de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud en el trabajo de los Institutos Nacionales de Salud, cuáles son los ámbitos bioéticos en los cuales los institutos participan y después abordar cuáles podrían ser los dilemas o los temas relacionados a los dilemas en estas instituciones de salud. Bueno, pues la medicina de alta especialidad, como lo pueden ver ustedes en el texto, tiene como objetivo generar y profundizar el conocimiento médico por medio de investigación de vanguardia que se refleje en la implementación de nuevas estrategias y empleo de recursos tecnológicos para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan de manera prioritaria. Que afectan de manera prioritaria a nuestra población. En este sentido, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad es el principal promotor de la medicina de alta especialidad en México y participa de manera esencial en hacer válido el derecho a la protección a la salud que establece el artículo 4 constitucional a través de sus entidades coordinadas. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del sistema de salud, que contempla diferentes actores para la atención de la salud de la población de nuestro país, contempla a estas instituciones, las coordinadas por la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, como aquellas que van a ser las responsables de la medicina de alta especialidad. La siguiente. Y entonces en este esquema lo que les presento
pues está la comisión coordinadora, la cual de ella dependen diferentes áreas, ¿no? Entonces, la de los institutos nacionales de salud comprende 3 institutos nacionales, que son el de salud pública, perinatología, psiquiatría, pediatría, neurología, ciencias médicas y nutrición, cardiología, cancerología, medicina genómica, enfermedades respiratorias, geriatría, rehabilitación y el Hospital Infantil de México, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud, siendo estos, de alguna manera, los centros primordiales en donde la vanguardia de la medicina de alta especialidad en nuestro país se encuentra concentrada. También hay 7 hospitales de referencia, los cuales se encuentran en la Ciudad de México, que son hospitales como el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, el Hospital General Gea González, el Hospital Juárez del Centro, el Hospital de la Mujer, que también son hospitales en donde se lleva a cabo medicina de alta especialidad, pero con un nivel de complejidad un poco menor al de los institutos nacionales de salud, y que no tienen la investigación científica como una de sus actividades centrales, como lo es en los institutos nacionales de salud. Luego hay 6 hospitales regionales de alta especialidad, los hay en el Estado de México, en Tamaulipas, en Chiapas, en Oaxaca, en el Bajío, en Yucatán, y estos hospitales de alta especialidad son como extensiones de la medicina de alta especialidad a otras regiones de la República. Y también de la comisión coordinadora dependen centros nacionales que son el de transfusión sanguínea, el de trasplantes y los servicios de atención psiquiátrica. Y con esto se cierra las entidades coordinadas por la comisión coordinadora. La siguiente. Los institutos nacionales de salud, entonces, como ya se los había mencionado, son los principales impulsores del conocimiento, docencia y aplicación clínica de la medicina más especializada en nuestro país. Por medio de investigación científica en el campo de la salud, lo cual los mantiene a la vanguardia para coadyuvar en atender necesidades de salud de la población, pero al mismo tiempo también la formación de recursos humanos especializados, apegados a los más altos estándares de calidad técnica y con un gran sentido ético y humanístico. Y entonces no nada más son los centros en donde se lleva a cabo la investigación que genera el conocimiento de vanguardia, que desarrolla e implementa la tecnología más moderna para la aplicación de la medicina, sino que también ahí se lleva a cabo la formación de los recursos humanos que pueda aplicar este conocimiento científico en la atención médica en nuestro país, generando conocimiento y investigación. Es una de las partes primordiales de los institutos. No nada más son centros de atención altamente especializados, sino son centros de generación de conocimiento médico de vanguardia, lo cual les ha dado a los institutos, bueno, un prestigio reconocido a nivel nacional, pero también un reconocido prestigio a nivel internacional. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, atender de manera prioritaria a poblaciones de diversos estratos económicos, pero poniendo énfasis en grupos vulnerables, contribuyendo así a disminuir las brechas que aún existen en el acceso a los servicios de atención para la salud. Entonces, a través de los institutos nacionales, en donde se atiende de manera primordial a la población de bajos recursos económicos, se le da acceso a esta población y a estos grupos marginados el acceso a la medicina de más alta tecnología y de vanguardia en nuestro país. Y entonces, de esta manera, la medicina de alta especialidad deberá generar un gran impacto sanitario y agregar valor al Sistema Nacional de Salud al impulsar acciones e integrar procesos voluntarios
a las necesidades de la población usuaria. Entonces, por su misión, por su visión, los institutos nacionales de salud llevan en sí una gran actividad con un valor ético y humanístico muy, muy esencial, ¿no? Hacen llegar la medicina más costosa, la medicina más compleja a las poblaciones con los recursos más bajos en nuestro país. Y cuando hablamos nosotros de justicia distributiva, pues los institutos nacionales de salud juegan un papel preponderante para que en nuestro país haya mecanismos que generen el acceso a esta medicina tan costosa a las poblaciones que no tienen el acceso más que a través de la medicina pública. Así. Y entonces ahí les pongo, ¿no? La Dirección General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud coordina establecimientos que otorgan atención médica de alta especialidad en nuestro país, donde están incorporados los 3 institutos nacionales de salud que atienden patologías de mayor complejidad a través de sus diferentes servicios. Y entonces ahí ustedes tienen los números, ¿no? De cuántas consultas, cuántos ejercicios, cuánta atención de urgencia, cuál es el porcentaje de ocupación que tienen los hospitales de los institutos nacionales de salud, y entonces la cantidad, pero no nada más la cantidad, sino la calidad de atención que se brinda en estos institutos es muy, muy importante para el sistema de salud de nuestro país. La siguiente. Entonces, ¿cuáles serían los ámbitos de acción de impacto para la bioética en los institutos nacionales de salud? Y pues son los 3 principales relacionados con la medicina, que son la investigación, la atención médica y la formación de recursos humanos con la enseñanza. Esos son los ámbitos de gran impacto de la bioética en los institutos nacionales de salud. Y me tomo una pequeña pausa para citar en este momento al doctor Ruy Pérez Tamayo, que en su texto de Ética Médica Laica señala que todo médico debe de tener 3 deberes morales. Y los 3 deberes morales que establece el doctor Ruy Pérez Tamayo en su texto son: 1, la preparación científica. Médico que no se encuentra preparado, actualizado y al día científica y técnicamente para llevar a cabo su profesión, no está cumpliendo con uno de sus deberes morales. Entonces, el médico tiene el deber de mantener al día su conocimiento. El segundo deber moral de todo médico es la docencia del conocimiento médico. Y todo lo que yo aprendí y en todo lo que yo me mantengo actualizado, tengo el deber de enseñárselo a otros. Y el doctor Ruy Pérez Tamayo establece que ese es un deber de todo médico: seguir transmitiendo el conocimiento y ir haciendo una cadena cuyos eslabones se continúan de generación en generación. Y el tercer deber moral del médico que plantea el doctor Ruy Pérez Tamayo es la investigación, el generar nuevo conocimiento. La única forma como vamos a mantenerlos actualizados es generando nuevo conocimiento. La única forma como vamos a poder enseñar es manteniendo y generando nuevo conocimiento. Y eso se hace a través de la investigación. Así. Y entonces podemos enfatizar que es obligación del médico el contribuir al crecimiento de su ciencia, al aumento de los conocimientos que usa para diagnosticar y tratar cada vez mejor a sus enfermos, así como instruir a sus pacientes, a sus familiares o a sus colegas y a todos los que puedan beneficiarse de sus enseñanzas. Entonces es un deber bien importante el de hacer investigación. El médico que no investiga no está cumpliendo con uno de sus deberes morales. La siguiente. Y fíjense desde dónde
se estableció esta parte moral y ética de la profesión médica, generar conocimiento. Thomas Percival en 1803, en su texto titulado Ética Médica, en el capítulo 2, establece, ¿sí?, este concepto de que la investigación debe de ser parte fundamental del quehacer médico. Desde entonces ya se viene estableciendo esta participación fundamental del médico en la generación de su propio conocimiento. Y les puedo decir algo que es paradójicamente usado. Cuando Thomas Percival escribió esto, y durante muchos años antes y después de Thomas Percival, los médicos no se dedicaban a generar conocimiento de su propia profesión, lo tenían relegado a otros. Y por ejemplo, Louis Pasteur es considerado uno de los médicos más importantes de la historia. Algunos de ustedes estarían en desacuerdo que Louis Pasteur es uno de los grandes médicos. Todo el mundo estaría de acuerdo, el único problema es que Louis Pasteur no era médico y es considerado uno de los médicos más grandes de sus tiempos, porque los médicos no hacían mucha investigación, eran otros los que generaban el conocimiento médico. Así ya. Y entonces podemos nosotros determinar la importancia de la investigación para la salud, porque tiene como propósito mejorar los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y preventivos, así como la comprensión de la etiología y la fisiopatología de las enfermedades que afectan al ser humano. Y en este sentido, los institutos nacionales de salud cumplen con el deber moral de la profesión médica y cumplen y son promotores de una cultura ética de la investigación para poder generar nuevo conocimiento y mantener la vanguardia de la medicina en nuestro país. En ese sentido, la generación del conocimiento en el área de la salud, sobre todo en la investigación clínica, está estrechamente relacionada con la medicina basada en la evidencia, que representa el principio fundamental de que la calidad de la atención que otorgamos depende de nuestra habilidad de tomar decisiones, las cuales se encuentran sustentadas por datos científicos validados. Y en los institutos nacionales de salud se genera este conocimiento para poder tomar decisiones en base a evidencia médica. Y esto genera un valor científico, un valor metodológico, pero también un valor ético muy importante en la calidad de la atención. Y entonces hoy en día reconocemos que la medicina basada en evidencias es primordial para tomar decisiones versus la medicina basada en opiniones, que muchas veces era lo que establecía los criterios para las actuaciones médicas. Y esto, se los digo hoy, la evidencia tiene que estar por arriba de que la eminencia de la persona que da su opinión. La evidencia no es importante sobre la evidencia. La vehemencia que tenga una persona para defender sus puntos de vista tampoco es relevante, ni tampoco la elocuencia. No gana el que es más reconocido, es más vehemente para defender sus argumentos o los presenta de mejor manera. Gana la evidencia científica demostrada. Y entonces nos encontramos que los elementos bioéticos básicos en los institutos nacionales de salud se tienen que fundamentar en dos ejes centrales. El primer eje central, la protección y la salvaguarda de los derechos y autonomía de los pacientes que acuden a los institutos nacionales de salud y por las características propias de los institutos, no únicamente van a recibir atención médica, sino puedan ser incluidos como sujetos en investigación, o al momento que se brinda atención médica hay alumnos
médicos en formación que están aprendiendo de sus profesores mientras se está dando atención médica a esos pacientes. Y eso nos hace pensar y reflexionar sobre la responsabilidad múltiple de quienes trabajan en los institutos, que pueden ser al mismo tiempo médico, investigador y docente. Entonces, el personal que trabaja en el instituto no nada más es un médico atendiendo a un paciente, al mismo tiempo es un investigador y es un profesor. Y cómo tiene que manejar desde una manera ética los conflictos de interés que se pueden presentar con esta no dualidad, sino multiplicidad de funciones que tiene que llevar a cabo. La siguiente. En este sentido, les puedo decir que hay modelos de códigos éticos en estas instituciones en los cuales se establecen cuál es la forma como se debe dar la atención en un hospital, que es hospital, centro de investigación y escuela. Y el modelo de este código ético, que les planteo aquí, fue elaborado por mí en colaboración con otras personas en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Y entonces, nada más para que utilicemos este modelo a manera de reflexión, miren, el deber principal de los institutos nacionales de salud es asistencial. Las tareas de docencia e investigación relacionadas a la actividad clínica y a la mejora de la asistencia se deberán llevar a cabo de tal forma que siempre se tenga como principio fundamental el bienestar de los pacientes. Los institutos nacionales de salud procurarán que a los pacientes se les ofrezcan las mejores alternativas posibles de tratamiento de eficacia demostrada por encima de los intereses personales del profesional o de la propia institución. Los institutos nacionales de salud garantizan la capacitación y competencia del personal, respetan la libertad de actuación de los médicos y los profesionales en el marco de los estándares fijados por la comunidad científica, con los medios disponibles y con consideración a los derechos del paciente. Reconocen que el enfermo representa más que una enfermedad, y esta no es más que una circunstancia en la vida del paciente, los derechos del cual son plenamente respetados por esta institución, sin distinción por razón de edad, raza, ideología, religión, orientación sexual o grado de capacidad. Su personal es especialmente cuidadoso con el respeto a la intimidad de sus pacientes, asumiendo la confidencialidad y el buen uso de los datos personales y lo relativo a su estado de salud, por lo que se brinda un trato respetuoso y amable, considerando que son personas que padecen trastornos que alteran su estado físico, emocional y social, lo que los hace particularmente vulnerables. El enfermo o quienes hayan sido designados tienen derecho a participar y decidir en el proceso diagnóstico y terapéutico, recibiendo información comprensible, suficiente y continua, con sentido humano sobre su enfermedad, las alternativas para su tratamiento, las probables complicaciones y cómo evitarlo. Y entonces pasamos ahorita a ver ya con un poco de detalle cuáles son los aspectos bioéticos que podemos nosotros reflexionar y de los cuales podemos tomar algunos ejemplos en los institutos nacionales de salud. Bueno, aquí, sin lugar a duda, el papel que juegan los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética en investigación en instituciones como los institutos nacionales de salud es fundamental. La relación que existe y la integración que deben de tener por medio de los comités, los institutos nacionales de salud con la Comisión Nacional de Bioética son fundamentales para el quehacer de los institutos. No es posible en estos tiempos modernos concebir una atención médica del grado de complejidad
como la que se tiene en los institutos nacionales de salud, y además con los procesos de investigación tan complejos que se llevan a cabo y la enseñanza de los médicos residentes de alta especialidad, si no existiera o si no funcionaran correctamente los institutos nacionales de salud. Una de las áreas de fortalecimiento inminente en los institutos es la de la actuación de los comités, tanto hospitalarios de bioética como de ética de investigación. Otro de los puntos centrales es el consentimiento informado, con una gran complejidad que conlleva la medicina de alta especialidad y las metodologías tan complejas que se utilizan hoy en día para el diagnóstico y tratamiento de pacientes, entendiendo también el tipo de población que es atendida en los institutos nacionales de salud, lo cual requiere un gran esfuerzo para poder brindar información a los pacientes que la necesiten y que entiendan el grado de complejidad de la atención a los cuales van a ser sometidos. Los consentimientos informados tienen que ser procesos realmente que vayan más allá de la firma de un documento, y que realmente cumplan con su función de hacer valer el respeto a la autonomía de los pacientes o de los participantes en la investigación. Y esta es una de las áreas que tienen que tener una atención especial y particular desde una perspectiva bioética en los institutos nacionales de salud y en todos y a todos los niveles de la atención en nuestro país. Por las características de la atención que se da en los institutos, uno de los temas prioritarios son los relacionados con los dilemas éticos al principio y al final de la vida, siendo también dentro de los mismos como una prioridad, no nada más de los institutos, sino a nivel nacional, cómo hacer efectivo el derecho a los cuidados paliativos a la población de nuestro país. En ese sentido hay instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología, que es pionero y vanguardista en cuanto a cuidados paliativos en nuestro país, con el desarrollo de una clínica de cuidados paliativos integral que funciona y que puede ser un modelo para ser replicado en otras instituciones de nuestro país. Otro de los asuntos relacionados tiene que ver con el advertimiento de la muerte materna, en donde el Instituto Nacional de Perinatología nuevamente es pues el centro nacional en donde se definen las políticas, dos modelos de atención materno-infantil junto con el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México, en donde se sentan las bases, los procesos, los protocolos, se brinda asesoría y capacitación, no únicamente a las instituciones de la Secretaría de Salud, sino a todo sector, para implementar políticas y poder definir estándares de calidad de la atención para poder abatir la muerte materna en nuestro país. De la misma manera, el Instituto Nacional de Perinatología y el propio Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tienen programas de salud reproductiva muy importantes, siendo también los centros nacionales en donde se genera conocimiento de vanguardia relacionado con estos temas, al igual que trasplantes. Los institutos nacionales de salud son los institutos en donde no únicamente se lleva experimentación, sino se llevan protocolos clínicos de trasplantes de hígado, de corazón, de riñón, de médula ósea en nuestro país, haciendo esta parte tan compleja de la medicina accesible a población de bajos recursos.
Otro de los aspectos bioéticos importantes tiene que ver con la atención del adulto mayor. En nuestro país, que ahora la pirámide poblacional se está invirtiendo, tenemos una gran preocupación acerca de cómo vamos a tratar o cómo vamos a atender las necesidades de salud de los adultos mayores, y por eso fue que se creó el Instituto Nacional de Geriatría, en donde se están implementando protocolos, se está asesorando a otras instituciones de salud y se están sentando las bases para poder abordar la complejidad que va a implicar la atención de los adultos mayores en los próximos años en nuestro país. Pues la salud mental es un tema fundamental en donde los aspectos bioéticos en el tratamiento de las personas que padecen trastornos en su salud mental, y el Instituto Nacional de Psiquiatría nuevamente pues es el modelo de atención para salud mental en nuestro país, en donde se abordan problemas que van desde problemas mentales biológicos, adicciones, prevención de suicidio, y cumple un papel preponderante en nuestro país, al igual que los servicios de atención psiquiátrica que dependen de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional. ¿Esto qué genera? Pues es un elemento clave fundamental, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para generar bases y poder lograr una mayor equidad en el acceso de servicios de salud altamente especializados a las poblaciones de bajos recursos. Como se los mencioné antes, los institutos nacionales de salud centran su atención médica a la población más necesitada, a la población de bajos recursos. Y estos son algunos de los aspectos bioéticos que podría yo mencionar de los institutos, pero serían muchísimos. Otros dilemas que podrían presentarse estarían relacionados con la administración de los servicios de salud, y creo que sería importante mencionarlos porque son muy importantes, ¿no? En países como el nuestro, muchas veces estos dilemas se encuentran relacionados con la administración y distribución de los recursos, porque son insuficientes debido a la gran necesidad de atención que requiere la población, que acude a servicios públicos como la única alternativa de atención para la salud. Entonces, eso es algo que dentro de una perspectiva bioética no podemos abandonar, ¿no? Tenemos muy buenas instituciones que están haciendo muy buena medicina, pero las necesidades de la población no están siendo satisfechas, porque hay más demanda que los recursos que se tienen. Pero no es un problema único de nuestro país. Casi todos los países del mundo, la demanda de la necesidad de atención está rebasada por los recursos que se requieren para poder brindar esa atención. ¿Qué es lo que pasa? Pues el resultado es una saturación de los servicios que además operan con un presupuesto fijo. El presupuesto se establece a principio del año y yo tengo este presupuesto para operar, y si la demanda aumentó, no existe un mecanismo para decir, bueno, hay más demanda, necesito más presupuesto. El presupuesto es fijo y con ese presupuesto fijo hay que atender esta demanda que está llegando. Esto da como resultado falta de equipos, materiales e insumos para atender a los pacientes y otros problemas que pueden incidir en la calidad de la atención y ponen en riesgo tanto a la población demandante del servicio como a la institución misma. Eso es una realidad. La siguiente. Y entonces los institutos nacionales de salud, que son organismos públicos descentralizados que dependen de la Secretaría de Salud y que claramente han contribuido al cumplimiento del derecho constitucional de protección a la salud del pueblo de México, proporcionando atención médica integral de la más alta calidad en especialidades y subespecialidades que son las que ofrecen, les ha dado un prestigio a nivel nacional como internacional.
y que brindan a población de escasos recursos orientados bajo un criterio de gratuidad, y que otorgan, miren, más de 1 millón de consultas al año, 62.000 egresos hospitalarios, 156.000 consultas de urgencia, que tienen una ocupación de un 87.9%, siendo el estándar 85%. Y tenemos institutos que tienen ocupación por arriba del 90%. Esta es la realidad. Los institutos hacen todo esto con estas condiciones de gran demanda de la atención. Esa es una situación que debería de tener un análisis desde una perspectiva bioética. Lo siguiente. ¿Cuáles serían entonces los retos? Los retos, bueno, la creciente demanda de servicio es un reto. ¿Cómo vamos a dar frente a esta creciente demanda de servicios? Otro reto es el incremento del costo de insumos para la salud. Cada día los insumos para la salud son más caros. Comprar medicamentos, mantener al día la nueva tecnología, cada vez es más caro. Más gente que necesita esta atención y el costo para dársela más caro. Esto genera presiones de gasto. ¿Cómo poder afrontar estas presiones de gasto? Y al mismo tiempo mantenerse a la vanguardia, y no nada más mantenerse a la vanguardia. Lo que se espera de los institutos nacionales de salud es que también innoven, que generen nuevas metodologías, que generen nuevas formas de atender a los pacientes. Estos son los retos, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es la propuesta bioética para estos retos? Bueno, la bioética puede aportar métodos de análisis y procedimientos de toma de decisiones frente a conflictos mediante instrumentos con protocolos y directrices éticas y directivas anticipadas. Esa es una de las herramientas que otorga la bioética. La siguiente. Además, la bioética como disciplina debe ayudar a los profesionales de salud a identificar y a responder los dilemas morales de su trabajo cotidiano. Eso creo que a todos nos queda claro. Pero también juega un papel preponderante en el análisis, en el establecimiento de políticas institucionales, en las cuales se deben instalar teniendo en cuenta los principios fundamentales de la bioética, reconociendo y respetando la autonomía de los usuarios de los servicios, imperando el bien común sobre el individual y evitando causar daño. Creo que esto es una de las principales de las aportaciones de la bioética. Creo que no. Y esas serían las preguntas que deberían que me pidieron que pusiera para el final de la presentación. Bueno, agradezco mucho al doctor Simón Cava, a nombre del doctor Manuel José Chávez, presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, su presencia y la plática que nos dejó, pues abordó muchos aspectos y nos deja la tranquilidad de que el doctor Simón Cava está siguiendo este ejemplo de vacuna a la campaña de vacunación permanente que está generando la Comisión Nacional de Bioética, de llevar la bioética a todos los ámbitos posibles. Entonces, pues gracias por seguir llevando esta campaña permanente de vacunación. Nuestra tarea tiene que ver con la prevención y seguir vacunando incluso a aquellos que ya han generado cierta resistencia a los aspectos éticos. Pues nada, muchas gracias, doctor Cava, y recibo este conocimiento por parte de la comisión. Muchas gracias. Para todos los que nos están viendo, les recuerdo que para que esta conferencia tenga validez ante el Servicio Profesional de Carrera, deben contestar las 3 preguntas que están en pantalla y enviarlas a través de la plataforma de la Comisión Nacional de Bioética. Muchas gracias.